muchas gracias por esta invitación y nosotros acá muy contentos de compartir este espacio con los colegas del Colegio de Nutricionistas. Vamos a pasar a compartir la pantalla para empezar la exposición. Bueno, muchas gracias nuevamente. Como les han indicado, yo soy Fernando Castro, yo coordino proyectos en sistemas alimentarios en FAO Perú y quería comentarles ahora sobre la información que se ha publicado en esta publicación de FAO con varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas el FIDO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, en el que se hace una revisión del estado de la seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, pero también a nivel de Perú. Entonces, yo quería empezar repasando los conceptos sobre que se elaboran esta publicación, ¿no? El estado de la seguridad alimentaria y nutricional se mide con esta escala FIES, en la que tenemos un estado de seguridad alimentaria, donde tenemos, digamos, la capacidad de obtener alimentos, y en la medida que esto se vaya reduciendo, vamos hablando de otros niveles, ¿no? Por ejemplo, si es que ya se pone en riesgo la calidad de los alimentos que ingerimos o la variedad de los mismos, y si se va reduciendo la cantidad de comidas, por ejemplo, ya estamos hablando de una inseguridad alimentaria moderada. Y si en algún momento, en el último año, alguna de las personas dejaron de comer durante todo un día o más, estamos hablando de una inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y esto es importante entenderlo para ver las cifras que seguidamente vamos a presentar. Esta publicación se hizo en julio del 2022, la pueden revisar en la página web de FAO. En resumen, este informe nos dice pues que el mundo en general está retrocediendo en los objetivos que tiene para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, ¿no? O sea, muchos factores que venían antes de la pandemia, como los fenómenos climáticos, ¿no? Producto de... Les decía que, bueno, el mundo se ha estado retrocediendo, tenemos objetivos hacia el 2030 en temas nutricionales, y pues los informes nos dicen que todavía la situación está bastante complicada, ¿no? En el mundo 828 millones de personas padecían hambre en el año 2021, y para el 2030 se espera que todavía de este grupo 670 millones sigan padeciendo hambre, ¿no? Entonces estamos bastante lejos de lograr estos objetivos. Todavía tenemos muchos retos que cumplir hacia el 2030. Eh, Hay 43% de niños menores de 6 meses que reciben lactancia materna, la meta es 70%, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los indicadores, digamos, en los que más avances ha tenido, pero aún todavía estamos lejos de la meta, ¿no? En el caso también de la mirada de inclusión, vemos que este es un factor que afecta también fuertemente a grupos vulnerables. Eh, También tiene una cuestión diferenciada entre hombres y mujeres, ¿no? Vemos que a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres sufría de anemia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que ir resolviendo el problema de mujeres en estado de anemia, que después también transmiten esta situación muchas veces a sus hijos, ¿no? Además, en general, ha habido, digamos, entre inseguridad alimentaria moderada y grave, 2.300 millones de personas, y vemos en estas gráficas como en todas las regiones del mundo esto se ha ido agravando, ¿no? Bueno, producto de estos fenómenos que ya hemos conversado, incluido la pandemia. Pero además, además en la región de Latinoamérica y el Caribe esto se ha ido agravando con más fuerza, ¿no? Vemos aquí también las metas al 2030 y cómo estamos bastante lejos de alcanzar estas, ¿no? En temas de bajo peso al nacimiento, en términos de lactancia exclusiva, de emaciación, ¿no? Sobrepeso también, anemia. Entonces, a nivel global, los progresos no se han estado dando como esperábamos, salvo en las metas de lactancia exclusiva, ¿no?
Por otro lado, las dietas saludables también han estado lejos, digamos, del alcance de muchas personas, y esto lo vamos a ver después porque pues las dietas, sobre todo las que están relacionadas a alimentación saludable, están cada vez más caras, ¿no? Yendo a las cifras de Perú, vemos que la situación no es, digamos, tan buena. Tenemos un índice de inseguridad alimentaria moderada más severa en un nivel de 50,5%. Entonces tenemos 16 millones de personas que están en esta situación, es decir, un grupo de personas que han reducido la calidad de sus alimentos, tienen incertidumbre sobre lo que van a comer, se saltan algunas comidas en el día, ¿no? Pero también tenemos 6,8 millones de personas que en el último año han dejado se han ido durante todo el día no han probado ningún alimento y se han ido a la cama sin comer, ¿no? Entonces, esta es una situación bastante preocupante, ¿no? Y tenemos que tomar medidas para resolverlo. En general, digamos, los resultados de Perú, vemos pues que tenemos 10% de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento, también tenemos 2,7 millones de personas en estado de desnutrición. En el caso de mujeres, igualmente, no vemos que el 20% de mujeres tiene anemia, ¿no? Entonces, las cifras todavía no son tan buenas. Y las dietas saludables, vemos aquí en Perú que una dieta saludable está en un costo de $3,28 por persona por día, ¿no? Entonces, que considerando, digamos, los ingresos mínimos de las familias, muchas familias no pueden, pues, acceder a estas dietas saludables, ¿no? Sobre todo ahora después, digamos, en una situación post pandemia en que muchas personas han perdido su empleo y están o han recuperado su empleo, pero sin recuperar los ingresos prepandemia. Entonces, acá analizamos un poco esta situación. Vemos pues que la pobreza en consumidores se ha incrementado, ¿no? La pobreza monetaria está en un 25% en la población del país. O sea, es decir, que uno de cada 4 personas no tiene el dinero suficiente para cubrir una canasta básica de necesidades, y dentro de esto tampoco la canasta de alimentos, ¿no? Esto se agrava en zonas rurales, ¿no? La diferencia, la brecha es bastante grande respecto de lo rural, y entonces tenemos que tener esto en cuenta. Además, comer saludable es cada vez más caro, ¿no? Ya habíamos visto la cifra de $3,28 por día que se ha venido incrementando, y este año especialmente el índice de precios de alimentos se ha incrementado fuertemente, ¿no? Esperemos pues que esta situación pueda cambiar. Por el lado de la agricultura, ¿no? Vemos pues que siempre nos preguntamos por qué esta situación de malnutrición se va dando en un país donde tenemos pues una gran variedad de alimentos, ¿no? Pues hemos sido despensa de alimentos a nivel del mundo, y es pues porque tenemos una agricultura en la que tenemos una gran cantidad del sector productivo en esta agricultura familiar, ¿no? Que 80% está en subsistencia, entonces tiene, digamos, menos oportunidades, no, el acceso a los mercados es bastante limitado, entonces no tienen los servicios, digamos, adecuados para mejorar su competitividad, ¿no? La asistencia técnica, por ejemplo, que es uno de los servicios principales, no llega, ¿no? Entonces tenemos una situación en la parte productiva que no es la mejor, ¿no? Disculpen. Igualmente en la cadena de abastecimiento, ¿no? Tenemos unos mercados de abasto que son bastante importantes en hacer llegar estos alimentos saludables a la población, pero pues todavía tienen muchos problemas que resolver, ¿no? Problemas de infraestructura, acceso a servicios, ¿no? Cámaras de frío, cadena de frío, etcétera, ¿no? Y entonces, también tenemos que ir modernizando la cadena de suministro. Hay bastante informalidad en la cadena,
solamente 4% de mercados de abasto tiene cadena de frío, solamente 15% cuenta con áreas de carga y descarga, ¿no? El 80% no cuenta con centros de acopio de residuos, por ejemplo. Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer. Hay muchos mercados que se han adaptado rápidamente, bueno, que ya venían trabajando también desde antes de la pandemia y se adaptaron rápidamente durante la pandemia para brindar mejores servicios, ¿no? Hay que reconocer a muchos mercados que están haciendo esto, pero tenemos una gran cantidad todavía con la que tenemos que trabajar para mejorar estas condiciones, ¿no? Y que nos permitan hacer llegar un alimento adecuado a la población con inocuidad también, ¿no? Y por otro lado, también los altos costos de transporte y la geografía que es bastante difícil en nuestro país, ¿no? Pero que se puede también ir resolviendo con la modernización de los suministros. Hay muchos alimentos que llegan desde muy lejos a Lima y salen de Lima nuevamente a otros lugares distantes, ¿no? Entonces, la cadena de suministro, digamos, tiene una configuración que lo hace bastante ineficiente. Y esto se traduce también, pues, en algunos resultados negativos respecto de las pérdidas de alimentos y los desperdicios de alimentos, ¿no? Entonces se calcula que este, principalmente en hogares y en horecas, por ejemplo, se desperdicia 17% de los alimentos, ¿no? Entonces hay que trabajar con los consumidores, pero también con los hoteles, restaurantes, los servicios de catering para reducir estos desperdicios, ¿no? Las pérdidas se dan durante toda la etapa, de diferentes eslabones de la etapa de suministro, y en cada una se van dando una serie de, de pérdidas, ¿no? Y esto pues hace que haya una presión sobre el sistema, ¿no? Porque, digamos, estos alimentos dejan de estar en el mercado y generan una ineficiencia. Una ineficiencia en términos económicos, pero también un desperdicio de recursos naturales, porque estos alimentos pues consumen agua, suelo, ¿no? Son producto de nuestra biodiversidad, etcétera, que terminan yéndose al tacho de basura, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a mejorar la eficiencia de nuestros suministros. Se estima que cada consumidor peruano desecha 67 kilos de comida al año. Esto es más o menos como 2 millones de toneladas de alimento que se van a la basura, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a analizar esta situación. El cambio climático, como ya lo habíamos comentado, está también afectando la, el sector productivo, los cambios de precipitación, los cambios de temperatura, ¿no? Pero también esta afectación ambiental que se da en la biomasa marina, ¿no? Que este, digamos, es una importante fuente de alimento también para la población, ¿no? Un país que tiene un mar muy rico en recursos, ¿no? Todavía tiene problemas de abastecimiento en términos de pescado, ¿no? Entonces, tenemos ahí una gran despensa que tampoco está, digamos, siendo aprovechada adecuadamente. Y por otro lado, muchos eh, de estos, de estos cultivos están también asociados a la degradación de suelos, ¿no? Y por otro lado también hay una deforestación de bosques. Entonces hay digamos, un sistema alimentario que no está siendo sostenible y en lo económico, en lo social, pero tampoco en lo ambiental. Y en lo ambiental tenemos una seria preocupación, principalmente por la degradación de los recursos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Tenemos que trabajar con consumidores en situación de vulnerabilidad, fortalecer los programas de protección social, generar oportunidades para esta población para que salga de la situación de pobreza, de la situación de inseguridad alimentaria y pueda gestionar, ¿no? De manera autónoma sus alimentos y también sus ingresos. Entonces, muy importante fortalecer esto temporalmente, ¿no? Tratar de sacar a toda esta población de esta situación para que puedan resolver sus problemas alimentarios. Igual, mejorar los servicios para la agricultura, ¿no? Apoyar las cadenas de valor de los productos primarios, asistencia técnica, acceso a mercados son elementos muy importantes, ¿no? Pero también fortalecer algunos elementos que restan competitividad. Por ejemplo, el manejo de los fertilizantes, ¿no? Esto depende mucho de los estudios de suelos. Tenemos muy pocos estudios de suelos en el país, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sabemos cuánto fertilizar, qué cantidad de fertilizante usar, ¿no?
Entonces, hay que hacer un manejo integrado del suelo también como un recurso natural importante. Tenemos que trabajar por una agricultura resiliente y que se adapte al cambio climático. En temas de mercado y abastecimiento, generar innovaciones, tecnología, modernizar los canales de abastecimiento, ¿no? Por ahí en la mañana conversábamos sobre la intermediación, ¿no? Y cómo podemos eliminar la intermediación. Pero bueno, no se trata de eliminar la intermediación, sino de modernizarla, ¿no? Formalizarla, hacerla eficiente, porque en la cadena de suministros hay una serie de actores, ¿no? Entonces, en este momento probablemente está generando muchas ineficiencias y porque pues está en una situación de informalidad, porque no, digamos, no está tecnificada lo que debe ser, entonces hay que modernizar, hay que ver cómo podemos generar que esta cadena de suministro se transforme, ¿no? En términos de pérdidas y desperdicios de alimento, generar buenas prácticas, el incorporar el enfoque de economía circular es muy importante, ¿no? La asistencia técnica también para reducir estas pérdidas y desperdicios. En el tema de cambio climático y degradación de recursos naturales, ya habíamos hablado sobre el tema de estudios suelos, pero también implementar tecnologías a través de, por ejemplo, sistemas de agricultura climáticamente inteligente, mercados de servicios ambientales, etcétera, que puedan incentivar a que el sector productivo pueda hacer sostenibles sus actividades, ¿no? Entonces, los esfuerzos para lograr las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 están todavía siendo insuficientes frente a un contexto incierto y bastante retador, ¿no? Entonces, necesitamos repensar cómo desarrollamos las políticas públicas existentes para hacer que las dietas saludables sean más accesibles, con sostenibilidad y sin dejar a nadie atrás. Esto es lo que quería traerles. Les invito a leer esta publicación ha sido colgada en nuestra página web en julio del 2022 y espero pues que esta información les sea útil para lo que ustedes vienen haciendo. Muchas gracias.